Me da muchísimo gusto saludarles y agradecerles que estén con nosotros en nuestro tema de formación católica. Pues hoy toca compartir un tema que estamos próximos a celebrar, ese sobre el nacimiento de la Santísima Virgen María. ¿Qué cosas sabemos y qué desconocemos? Este tema lo vamos a impartir en este momento con la hermandad. Ustedes los que ven acá, todas estas mujeres y señores son de la hermandad, pertenecen a grupos que tienen que ver con la Virgen de Guadalupe o la Virgen del Carmen de diferentes barrios, solamente para que ustedes los conozcan y la gente los vea también. ¿Quiénes de ustedes? Vamos barrios por barrio, ¿sí? ¿Quiénes, empezando de allá, quiénes son de San José? Levanten su mano los de San José, aquí están. Luego levanten su mano los de Dulce Nombre, aquí están. Luego levanten su mano los de Calvario. Luego los del Rosario, los de Pocha y los de Mazatepec. Muy bien, pues todas ellas, personas, señores, son de la hermandad de aquí. En estos barrios tenemos hermandades que son grupos que así se deben de ver como hermanos, por eso se llama hermandad. Y hoy vamos a tocar el tema de el nacimiento de la Santísima Virgen María. Ese es el tema que vamos a abordar el día de hoy, ¿sí? Así es que todos los datos que vayamos diciendo ahorita, grábenselos ustedes, o si tienen que ir apuntando algo, pues apúntenlo ahí en una libreta, ¿sí? Para que se les queden los datos. Viene una fiesta próxima, de la cual vamos a celebrar. Es el 8 de septiembre. El 8 de septiembre hablamos del nacimiento de la Santísima Virgen María. Y hay algunas fechas que la Iglesia tiene ya establecidas y que van muy de acuerdo, ¿sí? Por ejemplo, díganme ustedes cuántos meses está en el vientre materno un bebé antes de nacer. 9. Entonces, si la Iglesia celebra el nacimiento de la Virgen el día 8 de septiembre, 9 meses atrás, ¿qué fecha sería? Usted nos dijo que el día 1 de enero. A ver, cuéntenle. Si el 8 de septiembre celebramos el nacimiento de la Santísima Virgen, 9 meses atrás, ¿qué fecha sería? 8 de diciembre, ¿no? ¿Qué celebramos el 8 de diciembre? La Inmaculada Concepción. ¿Qué quiere decir eso? La Santísima Virgen comienza a existir en el vientre de su madre. ¿Cómo se llama la madre de la Santísima Virgen? Santa Ana. El 8 de diciembre, la Iglesia celebra una fiesta que se llama Inmaculada Concepción. ¿Qué quiere decir eso? La Virgen es concebida inmácula, sin mancha. Desde el vientre de su madre, Santa Ana, la Santísima Virgen ya empieza a existir sin pecado. Eso significa inmaculada, inmácula. Inmácula quiere decir sin mancha. Y entonces la Iglesia celebra el 8 de diciembre, el momento en el que empieza a existir la Santísima Virgen en el seno de su madre Santa Ana. Pasan 9 meses para que nazca el día 8 de septiembre. ¿Queda claro esto? Lo mismo sucede con Cristo el Señor. ¿Cuándo celebramos el nacimiento de Cristo? El 24 es Nochebuena. El 25 es Navidad. 25 de diciembre, ¿no? 9 meses atrás, ¿qué fecha sería? 25 de marzo. ¿Qué celebramos el 25 de marzo? ¿Quién se acuerda? No me vaya a decir mi cumpleaños, ¿eh? ¿Qué celebramos el 25 de marzo? ¿No?
La solemnidad de la Anunciación. ¿Se acuerdan? Cuando el ángel se le aparece a María Santísima y le dice: tú eres la elegida para que en tu vientre virginal comience a formarse el Hijo de Dios. Y entonces el 25 de marzo celebramos la Anunciación, y a partir de allí corren 9 meses para que Cristo el Señor nazca el 25 de diciembre. ¿Sí? ¿Queda claro? 8 de diciembre, Inmaculada Concepción. 8 de septiembre, nacimiento de la Santísima Virgen. ¿Qué sabemos de la Virgen? ¿Cómo fue su nacimiento? ¿Alguien de ustedes sabe? Porque lo celebramos, ¿no? Nacimiento de la Virgen. Pero ¿qué sabemos? ¿Cómo fue su nacimiento? ¿Sabemos cómo se llaman sus papás, sí o no? ¿Y por qué lo sabemos? ¿En qué parte de la Biblia están los nombres de los papás de la Virgen? ¿Están en la Biblia o no están? No están. ¿Por qué los conocemos entonces? ¿Por qué decimos que los papás de la Virgen se llaman Joaquín y Ana, o no? ¿Por qué? En la Biblia no están los nombres, pero sabemos que existen. De hecho, son santos, ¿no? San Joaquín y Santa Ana. ¿Por qué? Porque hay un documento, hay un libro muy antiguo en el cual vamos a hacer referencia. Ese libro es del año 150. Imagínense, año 150. Ese libro se llama Protoevangelio de Santiago. Y en ese libro narra, redacta cómo fue el nacimiento de la Santísima Virgen. No es un libro que esté en la Biblia, aclaro, no es un libro revelado, no es un libro que esté en el canon, pero sí es un libro que existe y es un libro que nos puede dar algunas pautas o puntos interesantes. Yo aquí lo tengo, este libro, en unas hojas. Voy a leer un poquito nada más de lo que dice este libro, que es sumamente interesante. Yo les pido que me pongan mucha atención, porque a lo mejor ustedes no conocen este libro, pero existe y se llama el Protoevangelio de Santiago, del año 150. Vamos a escuchar. Ana, mujer de Joaquín, lloraba en lágrimas y se lamentaba su doble aflicción diciendo: lloraré mi viudez y lloraré también mi esterilidad. ¿Qué quiere decir eso? Que no podía tener hijos. ¿Quién? Santa Ana. Y habiendo llegado el gran día del Señor, Judith su sierva le dijo: ¿hasta cuándo este abatimiento de tu corazón? He aquí llegado el gran día del Señor. Y Ana, sumamente afligida, se despojó de sus vestidos de duelo y se lavó la cabeza y se puso un traje nupcial. ¿Qué es un traje nupcial? De novia. Y hacia la hora de nona bajó al jardín para pasearse y vio un laurel y se colocó bajo su sombra y rogó al Señor diciendo: Dios de mis padres, bendíceme y acoge mi plegaria como bendijiste las entrañas de Sara y le diste a su hijo Isaac. ¿Se acuerdan quién es Sara? ¿Quién es Sara? No podía tener hijos, ¿se acuerdan? Era una mujer anciana y era una mujer estéril. Sara, esposa de Abraham. Y aquí que un ángel se apareció y le dijo: Ana, Ana, el Señor ha escuchado y atendido tu súplica. Concebirás y parirás y se hablará de tu progenitura en toda la tierra. Y Ana dijo: tan cierto como el Señor mi Dios vive, si yo doy a luz un hijo, sea varón o sea hembra, lo llevaré como ofrenda al Señor mi Dios y permanecerá a su servicio
todos los días de su vida. Y he aquí que 2 mensajeros llegaron a ella diciéndole: Joaquín, tu marido, ¿quién es el marido de Ana? Joaquín, tu marido, viene a ti con rebaños, porque un ángel del Señor ha descendido hasta él diciéndole: Joaquín, Joaquín, el Señor ha oído y ha aceptado tu ruego. Sal de aquí, porque tu mujer Ana concebirá en su seno. Y Joaquín salió y llamó a los pastores diciendo: Tráiganme 10 corderos sin mancha, serán para el Señor mi Dios. 12 terneros serán para los sacerdotes y para el consejo de los ancianos, y 100 cabritos serán para los pobres del pueblo. Y he aquí que Joaquín llegó con todo su rebaño, y Ana, que lo esperaba en la puerta de su casa, lo vio llegar, y corrió hacia él, le echó los brazos al cuello, diciéndole: Ahora conozco que el Señor mi Dios me ha colmado de bendiciones, porque era viuda y ya no lo soy. Estaba sin hijo y voy a concebir a uno en mis entrañas. Y Joaquín guardó reposo en su lugar aquel primer día. ¿Hasta aquí va quedando claro? ¿Dónde estaba Joaquín? En el campo, ¿sí? En el campo llega Joaquín, encuentra a su esposa, Ana, pero también dice que un ángel le revela a Joaquín que tendrá un hijo, ¿no? Y entonces llega Joaquín y Joaquín manda a traer mucho ganado como ofrenda para el Señor por el regalo que le va a hacer. Seguimos. Y a los meses de Ana se cumplieron, y al 9º dio a luz, y preguntó a la partera: ¿qué he parido? La partera contestó: una niña. Y Ana repuso: mi alma se glorifica en este día. Y acostó a la niña en su cama. Transcurridos los días legales, Ana se lavó, dio el pecho a la niña y llamó a la niña María. ¿Sí? Ahí está el nacimiento de la Santísima Virgen. Bueno, este libro sigue. Estoy leyendo como que los fragmentos o los párrafos más interesantes, ¿sí? Para ir teniendo una idea de lo que trata este documento interesante. Que vuelvo a repetir, no está en la Biblia este documento, ¿sí? No es canónico, no es parte de la revelación, pero sí existe, ¿sí? Cuando llegó la niña a la edad de 12 años, ya creció, ya tiene 12 años la niña. Los sacerdotes se congregaron y dijeron: he aquí que María ha llegado a la edad de 12 años en el templo del Señor. ¿Por qué? Porque Ana dijo que si Dios le concedía tener una niña o un bebé, un hijo, lo pondría al servicio. Entonces María estaba siempre en el templo, al servicio del templo, ¿sí? Y dice: he aquí que María llegó a la edad de 12 años en el templo del Señor, es decir, no se apartó, siempre en el templo. Y preguntaron: ¿qué medida tomaremos con ella para que no mancille el santuario? Aquí hay algo importante. Una mujer que tenía contacto con la sangre no podía estar en el templo, porque en aquel tiempo se creía que la sangre era impura. Y entonces una niña a la edad de 12 años más o menos comienza como con su periodo. Por eso preguntan: ¿qué vamos a hacer con María? ¿No? ¿Qué vamos a hacer con ella? Y dijo el gran sacerdote: tú que estás encargado del altar, entra y ruega por María y haremos lo que te revele el Señor. El gran sacerdote, poniéndose su traje de 12 campanillas, entró en el santo de los santos y rogó por María. Y un ángel del Señor se le apareció al sacerdote diciéndole: Zacarías, Zacarías. ¿Cómo se llama el sacerdote? Zacarías. Sal y reúne a todos los viudos del pueblo, y que éstos vengan cada cual con una vara. Y aquel a quien el Señor envíe un prodigio,
de aquel será María la esposa. Y los heraldos salieron y recorrieron todo el país de Judea, y la trompeta del Señor resonó, y todos los viudos acudieron a su llamada. ¿Sí? ¿Va claro hasta aquí? Es decir, a la edad de 12 años se busca a un varón que tome a María como su mujer. Cualquiera hoy en día me va a decir, es muy pequeña, es muy joven. Hay que entender aquel tiempo, ¿verdad? Hoy a la edad de 12 años no se deben de juntar, pero en aquel tiempo era otra cultura y eran otras circunstancias. Entonces salieron, buscaron a los viudos, pero dice algo interesante, que cada viudo traiga ¿qué cosa? Una vara, ¿no? Y entonces salieron, buscaron a los viudos y cada viudo trajo una vara. Bueno, un hombre llamado José, abandonando sus herramientas, salió para juntarse con los demás viudos. Y todos congregados fueron a encontrar al gran sacerdote. Este tomó las varas de cada uno, entró en el templo y oró. Y cuando hubo terminado su plegaria, volvió a tomar las varas, salió, se las devolvió a sus dueños, a cada hombre viudo, y notó en ellas algún prodigio. José tomó la última, y he aquí que una paloma salió de ella y voló sobre la cabeza del viudo. ¿De quién? De José. Y el gran sacerdote dijo, José, tú eres el designado por la suerte para tomar bajo tu cuidado a la Virgen del Señor. De ahí que la imagen de San José siempre debe de tener una vara, ¿o no? Y una vara que tenga flores, que florezca, recordando cómo a la hora del desposo de la Santísima Virgen, de todos los viudos que había, el que fue elegido por Dios fue José, que ya era un hombre viudo. Eso quiere decir entonces que ya era un hombre mayor, ¿no? Mas José se negaba, diciendo, yo soy viejo, tengo hijos, al paso que ella es una niña. No quisiera servir de irrisión a los hijos de Israel. Y el gran sacerdote respondió a José, tú temes al Señor tu Dios, y recuerda lo que hizo con Datán, Abirón y Coret, y cómo entreabierta la tierra los sumió en sus entrañas a causa de su desobediencia. Teme, José, que no ocurra lo mismo en tu casa. Y José, lleno de temor, recibió a María bajo su cuidado, diciéndole, he aquí que te he recibido del templo del Señor y que te dejé en mi hogar. Ahora voy a trabajar en construir y después volveré cerca de ti. Entre tanto, el Señor te protegerá. Este protoevangelio de Santiago sigue hablando de más cosas, ¿sí? Va a hablar más adelante de cómo la Santísima Virgen servía en el templo, de cómo la Santísima Virgen también tuvo una visitación, de cómo la Santísima Virgen fue visitada por un ángel, de cómo José también fue visitado por un ángel y entre otras cosas. Nada de lo que acabo de leer es revelado. ¿Qué quiere decir eso? Es revelado quiere decir nada de lo que acabo de leer es verdad a creer, ¿sí? Pero algunos datos nos pueden ayudar a entender cómo fue el nacimiento de la Santísima Virgen. Ciertamente de una mujer llamada Ana, ciertamente de un hombre llamado Joaquín, ancianos, estériles, pero bendecidos por Dios. Y algo que sí es cierto, que la Santísima Virgen siempre estuvo en el altar sirviendo a Dios y no se apartaba de día ni de noche, allí estaba. Entonces, ahora que ya viene la fiesta del nacimiento de la Santísima Virgen, hay una imagen, bueno, hay varias imágenes que se celebran. En nuestra diócesis, de manera especial en Tizla, en el santuario, hay una imagen de la Santísima Virgen cargando un niño. Si la han visto, ¿verdad? Me imagino. Llamada la Virgen de la Natividad. Pero hay otra imagen
que se venera en muchas partes del mundo y que también se celebra el 8 de septiembre, llamada la Divina Infantita. ¿Quién de ustedes conoce la imagen de la Divina Infantita? ¿Nadie? ¿Sí la conocen allá? La imagen de la Divina Infantita. La Divina Infantita es una imagen de una niña bebé, pero que es la Virgen. Así como tenemos imágenes del niño Dios bebé, así también hay una imagen de la Virgen bebé, vestida de rosa, acostada así de lado. ¿Sí? Esa es la Divina Infantita. Y esa imagen también se celebra el 8 de septiembre. ¿Por qué razón? Porque estamos hablando del nacimiento de la Virgen. Y si estamos hablando del nacimiento de la Virgen, entonces la Divina Infantita es la infancia, el nacimiento de la Santísima Virgen. Estos son algunos datos curiosos que podemos saber, ¿sí? Ojalá que a ustedes les entre la curiosidad de buscar este documento y leerlo completo, ¿sí? Acabo de leer unos fragmentos interesantes, pero sí sería bueno que ustedes, que aman tanto a la Santísima Virgen, quieran saber más sobre su nacimiento, ¿no? No es revelado, no es una verdad a creer, repito, no es una verdad a creer, pero sí hay datos que tomamos de aquí. Por ejemplo, los nombres de los papás de la Santísima Virgen. Conocemos que se llama Joaquín y Ana porque hay un documento del año 150 en donde allí se mencionan los nombres de los papás de la Virgen. ¿Queda claro? Ojalá le interese y tenga curiosidad, búsquelo, Protoevangelio de Santiago, y léalo, no como una verdad a creer, pero sí como algo que podemos saber y que nos interese más saber sobre la Santísima Virgen. Pues nos vemos después con otro tema de interés, como el día de hoy. Y para la gente que no sepa estos datos, ayúdenos por favor a compartir, a darle like, a dar algún comentario para que a través de YouTube podamos llegar a otros y conozcan lo que aquí hemos hablado.